Llevaba tiempo que cada vez que me sentaba a escribir solo me salía a escribir cosas como relacionadas con esto y lo pregunté, ¿no? Puse un story y dije, oye, ¿cómo veríais que haga esto? Me contestó gente como diciendo que le parecería guay, me puse a ello y de hecho justo hoy, esta mañana, ha salido una canción que está un poco enfocada en este proceso de ir a ser padre. No de serlo todavía, sino de todo ese proceso de ir a serlo, pero nada, la verdad que súper contento. Me acuerdo que un día Pablo Castellano, el marido de María Pombo, me llamó, era un jueves, como a las 8 de la tarde, y me llamó, oye mira, estamos haciendo una docuserie, tal, mira, la verdad que nos encantaría tener como una canción para las entradillas, tal, ¿te apetece, tal? Cuando empecé con la canción de Ella Exótica, Mil Laberintos y toda esta música más de festivo, fue realmente como el giro más grande que di. Luego realmente en el horizonte, a mí a nivel personal a la hora de crear es algo que me siento como mucho más identificado a lo largo de mi vida y que me ha sido como más incluso natural crearlo, pero sí, creo que hay un salto grande. Vamos, no sé si el álbum como tal, pero yo me acuerdo en la época de justo el álbum anterior, La Fiesta de los Feos y tal, que ya llegas llegas a un punto con la propia inercia de la industria que ya te ves como que estás sacando incluso música por sacarla y incluso no te está llenando tanto el proceso. De hecho, esa fue una de las primeras causas un poco por la que decidí parar, escucharme, salir de donde estaba, aunque en ese momento como que me pudiese dar miedo, ¿no? Pero aprender como a decir, oye, no, ¿sabes? Muy buenas a todos, bienvenidos a Quédate un ratito más. Empezamos video podcast y lo empezamos con Ters. Hola Ters, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Yo creo que ya eres como para mí como una especie de amuleto de la suerte, porque justo en mi anterior etapa periodística me hiciste como la primera persona a la que entrevisté de allí, Sí. y ahora eres el primero aquí, o sea que nada, Es un placer, muchas gracias. nada, a ti, con muchas ganas de recibirte y preguntarte qué tal, cómo te encuentras en esta etapa de tu vida, tanto personal como musicalmente. Pues la verdad que estoy en un momento muy dulce, muy bonito. A nivel, vamos a decir, más profesional, saqué el 5 de diciembre un álbum que se llama En el Horizonte, un álbum que habla básicamente de una necesidad como de escape y de reconectar con uno mismo. Y a nivel personal, pues voy a ser padre, o sea que... Felicidades, que se vaya a olvidar decírtelo, muchas felicidades. Muchas gracias. O sea que la verdad que un momento súper dulce y súper bonito, muy contentos. Y luego, hablando también de Matilda, pues tenía preparada una pregunta que he visto que tú mismo ya te has planteado y que has soltado en redes, y es sobre el tema de componer para ella. No sé si ya te están empezando a surgir letras, si has empezado alguna cosa. Sí, de hecho, vamos, nació un poco así, estábamos Paula y yo en casa y a raíz de dar la noticia, pues como que dije, oye, yo ya llevaba tiempo que cada vez que me sentaba a escribir solo me salía a escribir cosas como relacionadas con esto y lo pregunté, ¿no? Puse un story y dije, oye, ¿cómo veríais que haga esto? Me contestó gente como diciendo que le parecería guay, me puse a ello y de hecho justo hoy, esta mañana, ha salido una canción que está un poco enfocada en este proceso de ir a ser padre. No de serlo todavía, sino de todo ese proceso de ir a serlo, pero nada, la verdad que súper contento. Ya pueden escucharla cuando quieran. Seré calma en tus noches en vela, seré el que finja que sabe llegar. Seré el abrazo que cure tus penas, aunque yo de mí aún no me sepa cuidar. Seré una enredadera o quizá una escalera cuando necesites subir a soñar. Seré hoguera y abrigo si hace frío. Seré papi, Paula, tu mamá y aún seré mucho más. Qué guay. Y luego, bueno, para llegar a este punto, antes vamos a retomarnos un poco a tus inicios en el mundo de la música. ¿Cómo surge para ti esta pasión y cómo llegas a ser Ters? ¿De dónde viene ese nombre y toda esa pasión? Pues realmente todo nació en una misma época. Yo cuando tenía como 12 años me encantaba el mundo del skate y yo vivo en San Agustín de Guadalix, aquí a las afueras de Madrid, y me crié allí. Y en el skatepark cuando yo tenía 11-12 años, crearon un skatepark allí en San Agustín. Y bueno, pues empecé, literalmente estuve, yo creo que de los 12 años a los 17 yendo todos los días de mi vida, o sea, como muy metido en la movida.
Y pues al final los mayores del skatepark también, en esa época me acuerdo cuando yo era pequeño, aparte de patinar, pues también pintaban, rapeaban, tal. Y me acuerdo que los pequeños siempre era como, "Hostia, cómo mola esto". Y nada, yo realmente me puse a escribir, empecé a escribir por el mundo del rap, por el mundo de la composición como muy personal. Y el nombre de Terç nació también ahí, con el tema de pintar, pues teníamos un colega que pintaba y era como, oye, yo con otro amigo, éramos como mejores amigos, le preguntamos, oye, ¿qué firmamos o qué nombre nos ponemos? Y nos dijo él, decirme algo que os represente mucho. Y me acuerdo que dijimos Monsters porque nosotros de niños nos llamábamos como los Monsters. Y el tío dijo, perfecto, pues tú Mons y tú Terç. Y lo curioso fue que realmente a mí me llamó Mons y a mi otro amigo Terç. Y fue mi otro amigo, Jonathan, que un recuerdo, que él me dijo, no tío, yo mejor Mons y tú Terç. Y ya te quedaste y yo dije, vale, pues ya está. Y entonces se quedó lo de Terç. La gente me llamó Terç toda la vida y realmente como en esos grupos y nuestras gentes, o sea que para mí siempre ha sido como un nombre más dentro de, como un mote, por así decirlo. ¿Y qué diferencias notas de ti a nivel personal, tanto como Terç como Gonzalo, y a nivel musical, desde esos inicios que tuviste hasta ahora? ¿Qué evolución artística o qué progreso, qué te notas que has cambiado? Hombre, yo creo que sobre todo con el tiempo vas como siendo más auténtico y sobre todo como no dejándote llevar tanto a lo mejor por qué cool es esto o cómo mola esto, que está muy guay y yo creo que en ciertos momentos también es guay como querer encontrar como sonidos como actuales y estar como un poco en una ola un poco más moderna, pero también es verdad que yo creo que con la evolución pues también me he centrado muchísimo en la escritura, en escribir buenas letras y sobre todo que lo que es la canción a nivel lírico sea muy potente. O sea que yo creo que me he centrado sobre todo en no querer quizás, sobre todo ahora en esta época de mi vida, no querer como buscar sonidos como súper disruptivos y tal, sino como querer enfocar una letra buena, un buen mensaje y una música incluso al revés, ¿no? Que envejezca bien y que pueda ser algo que ¿cómo decirlo? Que pueda abarcar un sonido más universal, ¿sabes? Sí. Y luego también llama mucho la atención de tu carrera que, por ejemplo, hiciste una canción para el documental de María Pombo. ¿Cómo surge este asunto? Porque bueno, tengo entendido que tenéis una relación de amistad, pero ¿cómo de repente te llega esta oportunidad y cómo la coges tú? Pues mira, esto nace porque yo, como tú dices, soy de toda la vida, soy un amigo de Tomás Páramo, que iba conmigo a clases, somos amigos desde niños, y a raíz de Tomás y María García, pues empecé a verme más también con la familia Pombo y a entablar ahí pues buenas relaciones. Y me acuerdo que cuando empezamos a vernos hace ya años, ellas mismas me lo decían, me decían, oye, ¿cómo nos gustan tus canciones? Enhorabuena, tal cual, muchas gracias, tal. Entonces siempre estuvo un poco ahí. Y me acuerdo que un día Pablo Castellano, el marido de María Pombo, me llamó, era un jueves, como a las 8 de la tarde, y me llamó, oye, mira, estamos haciendo una docuserie, tal, mira, la verdad que nos encantaría tener como una canción para la entradilla, tal, ¿te apetece, tal? Y la verdad que le dije, bueno, yo encantado, la verdad, decirme un poco, tiempos, tal cual, y dice, pues mira, te contamos, es que la movida es que nos han dicho desde la promotora que claro, que estamos en tiempos ya como muy ajustados y que habría que entregarlo este domingo. ¿Sabes? Y yo como, ¿cómo? O sea, el domingo escribir la letra, producirla, grabarla, mezclarla, masterizarla. Y yo, bueno, dejarme ver qué puedo hacer, tal, venga, voy a por ello. Y nada, llamé a productor con el que trabajé en ese momento, Milo, tal. Nos encerramos en un estudio el viernes por la mañana. El viernes por la mañana hicimos letra. La verdad que fui bastante veloz. Hice también junto con Pedro Elipe. Y por la tarde, el mismo viernes, ya estábamos haciendo la música. El sábado por la mañana se hicieron últimos ajustes, se mandó a mezcla, se mandó a máster y el domingo pudieron tenerla. La verdad que me acuerdo que María me mandó como una foto incluso emocionada y tal, o sea que fue muy guay. Y luego lo que siempre digo, que para mí fue como un reto porque al hacer una obra de encargo,
realmente no estás fijándote tanto en una canción que te apetece hacer a ti, sino que tienes que saber entender como el tono del documental, qué quieren expresar ellos y ser tú la que hace una canción que se ajusta como un poco a esas necesidades, ¿no? Entonces, me acuerdo que fue como un reto, pero la verdad que muy contento y muy agradecido. Claro, para que la gente entienda un poco más, normalmente tú, a nivel creativo con una canción, ¿cuánto tiempo más o menos le sueles dedicar y sobre todo en qué te inspiras o cómo lo haces? Porque por lo que me dices, imagino que suelen ser más pues, historias propias y demás, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ese proceso. Sí, yo creo que suelo, o sea, es verdad que a veces lo escupes, ¿no? Te sale como una letra y de repente la has hecho incluso en una mañana, 2-3 horas, pero yo por regla general sí suelo reposar bastante las cosas, sobre todo estos últimos años me gusta mucho como te decía, centrarme en el tema de la escritura y darle una vuelta a las cosas, no porque encaje o porque tal, sino darle esas vueltas y puedo estar fácil, me gusta estar por lo menos una semanita con una canción y a veces se me puede estirar incluso a una semana y media, pero suelo estar con una semana entre que cojo melodías, que me convencen las melodías, veo la letra, le doy una vuelta a la letra, la examino bien y ya voy encontrando un poco la energía o el sentimiento que le quiero a la música. Suelo tardar medianamente como pueden ser 4 o 5 días, 6 fácilmente. Y bueno, el proceso realmente es un poco, varía bastante, pero sí que suele empezar, yo por regla general tengo un iPad en casa que lo pongo a grabar cuando llego a estudio o cuando me pongo a componer. Y lo primero que suelo sacar también es la melodía, suelo sacar melodías que me interesan y cuando tengo como una cantidad dentro de ese audio de melodías que ya creo que me han interesado, me lo guardo ese audio, me lo llevo a un programa y empiezo a seleccionar un poco las partes que más me han gustado y hago una especie de, como de Frankenstein, ¿sabes? O sea, que en tu caso suele llegarte antes la melodía que la letra. Sí, es verdad que cuando vas fluyendo con esas melodías ya hay palabras, ¿no? Y ese sentimiento ya te va trayendo alguna palabra que a lo mejor gracias a esa palabra creas como todo el contexto de la canción. Pero suele venir primero la melodía por el sentimiento un poco de fluir o con una guitarra, con un piano, con un instrumental y a raíz de ahí, con ese sentimiento ya como muy integrado, creo la letra después. O sea que ese es un poco el proceso. Sí, bien. Y luego además llama mucho la atención de tu discografía, que ahora actualmente estamos en un momento de la música en la que muchos artistas tienden constantemente a hacer colaboraciones con mucha gente y tú eres una persona que tiene muy pocas colaboraciones en tu discografía. En el anterior disco sí que tuviste una con Daniela Garzal y anteriormente tenías otra con Vivica, pero normalmente no sueles hacerlo y sueles tener como más un proceso como tuyo propio. ¿Esto es por una decisión por algo o porque simplemente te nace así? ¿No te ha surgido naturalmente alguna colaboración? Pues mira, esto nace de que al final como vivo en San Agustín de Guadalix y realmente mi vida, el 90% de mi vida se desarrolla allí, pues realmente siempre me considero una persona que en ese sentido no tengo como una accesibilidad como muy grande y tampoco me encanta el rollo de te escribo a Insta, hola, ¿qué tal tío? Me mola tu música, me parece un poco frío, la verdad siempre me parece un poco frío. Me gusta conocer a las personas, como ver el rollo, ver que conectamos y a raíz de ahí como ver si surge algo, ¿no? Es verdad que lo de BBK y Daniela Garzal nació porque eran artistas que trabajaban con productores, que yo trabajaba, que hemos coincidido en estudios y que ahí hablando, viendo música suya, viendo maquetas mías, hemos coincidido en ciertos lugares y yo como, oye, si hacemos algo y tal. Entonces como que ha surgido, la relación también ha sido buena y ha surgido un poco así, más de forma natural. Es verdad que ahora, por la parte de editorial y todo esto, perdón, por la parte editorial, por la parte de distribución, pues estoy con la gente de Acoustic. Y es verdad que ellos también tienen ahí un roster que está guay, interesante y poco a poco pues también estoy conociendo gente, ahora estoy produciendo una canción con Javi de Besmaya, que luego veremos si me la quedo yo, si qué hacemos, pero bueno, voy conociendo como más perfiles de artistas que sobre todo me interesan y también creo que compartimos como mundos y mi idea sí es pues este año, sobre todo hacia 2026, intentar buscar colaboraciones donde podamos empezar a juntar un poco ahí comunidades, ¿no? Porque creo que es muy guay y que es algo que me encantaría, pero es lo que tú dices, al final
estoy un poco allí y mi proceso creativo siempre ha sido muy de estar un poco a mi bola. De hecho, estos últimos años, cuando he intentado forzar el ir a estudios, sesiones de composición súper de una mañana rápidas, corriendo, no me ha solido gustar el proceso por regla general, y he preferido volver como a esa intimidad, a ese... Yo, joder, tengo la suerte que es en Agustín de Guadalix, te coges la bici, te vas por el campo y hay unos lugares impresionantes y yo literalmente escribo de esa forma. O sea que para mí es muy importante esa tranquilidad. Sí. Y luego, oye, si puedo conectarme con gente que le interesa también mi proyecto, pues feliz. Luego hablaremos también de este cambio que me has dicho de tu entrada en Acoustic y cambio de distribuidor y demás. Pero además quería preguntarte por una cosa. Ahora mismo, también respecto a la industria y tal, hay muchos talents, pues bueno, Benidorm Fest, que ahora mismo está en auge, que acaba de acabar hace apenas unas semanas, y cosas como Operación Triunfo. ¿Tú qué opinión tienes respecto a estos talents? ¿Te verías, por ejemplo, en el futuro participando en el Benidorm Fest? Pues yo lo que pienso de estos talents es que creo que han sido muy importantes para muchos artistas y como que realmente es un escaparate que la visibilidad es fuertísima. Pero es verdad que yo creo que por el tipo de suena raro decir artista, pero sí, por el tipo de artista que puedo ser, no me veo tanto por un poco lo que hablábamos, este tipo de formas de crear. Al final también soy una persona que siempre me ha gustado tener mucho control a nivel artístico, a nivel tiempos, trabajando evidentemente con el tema del diseño gráfico, con gente que también entiende el diseño gráfico, el mundo del vídeo y tal, pero siempre me gusta estar bastante encima y creo, según tengo entendido, que este tipo de plataformas, una vez sales, pues es verdad que entras igual en ritmos de industria un poco más con sellos grandes, un poco más con formas de funcionar que a lo mejor no tienes tanto esa libertad, y para mí sí que creo que es una pregunta que me he hecho toda la vida, ¿no? Cuando llegan otro tipo de ofertas también de multis y tal, y creo, a no ser que, oye, nunca digas nunca, ¿no? Que se me dé un plano como que me pueda interesar, pero por regla general opto más por esa libertad de poder crear un poco como yo considere y con los tiempos que yo considere, que creo que es vida, esa libertad. Sí, al final unas cosas a veces compensan más que otras. Y luego, bueno, retomando a tu último disco, En el Horizonte, me gustaría que nos contaras un poco qué referencias has tenido en este disco, porque a nivel musical yo creo que hay un cambio bastante grande entre el anterior, que es La Fiesta de los Feos, y En el Horizonte. Cuéntanos un poco de este cambio de estilo, entre comillas. Sí, pues mira, yo te diría que en ese sentido son como incluso opuestos, porque la fiesta de los Feos, que es el álbum anterior, es una música más creada para afuera, música más festiva, más disfrutona, hay cumbias, hay merengues, hay mambos, corridos, es una música más para pasarlo bien. Y En el Horizonte te diría que es incluso lo opuesto, es una música como más introspectiva, es una música más de mirar hacia adentro. Y bueno, realmente también es verdad que El Horizonte viene más relacionado a lo que he hecho a lo largo de mi vida, cuando estaba en la época más de Impact, de Far Away, de cuando empecé incluso a rapear, la música más que venía de dentro, de introspección pura. Y realmente yo siempre lo digo, realmente lo que fue un cambio para mí grande fue esta época cuando empecé con la canción de Exótica, Mil Laberintos y toda esta música más de festivo. Fue realmente como el giro más grande que di. Luego realmente En el Horizonte, a mí a nivel personal a la hora de crear es algo que me siento como mucho más identificado a lo largo de mi vida y que me ha sido como más incluso natural crearlo, pero sí, creo que hay un salto grande y bueno, En el Horizonte también además lo trabajé en A Coruña, lo trabajé con un productor que se llama Naun, que es de allí, y otro que se llama Sneaky, que también ha producido a Mark y a otros artistas, y la verdad que el propio proceso, la forma de crear fue tan diferente. Estar allí en A Coruña, además Naun tiene el estudio enfrente del Faro de Hércules, ahí enfrente del mar. Entonces, este proceso de repente volver a escribir, con lo que te decía, con estos tiempos, esta libertad, estar en medio en la ciudad, mirando a la costa, ¿sabes?
pues mucho, claro. hizo mucho. También ese clima de A Coruña, que es así tan gris, en el sentido como nostálgico, ¿sabes? Sí. Pues también influencia mucho las producciones de Sneaky Naum, que ellos tienen su personalidad, con lo cual fueron un poco un conjunto de factores ahí. Justo también te iba a decir, durante este tiempo en el que, bueno, no has estado parado en ningún momento, pero de un álbum a otro durante este proceso, por la forma de consumir que tenemos ahora las personas, la música, que como lo queremos todo ya, parece que el artista no puede tener un segundo de descanso. ¿Tú has sentido esa presión en algún momento sobre ti decir, necesito sacar un álbum ya? Sí, sí, sí. Vamos, no sé si el álbum como tal, pero yo me acuerdo en la época de justo el álbum anterior, la fiesta de los feos y tal, que ya llegas llegas a un punto con la propia inercia de la industria que ya te ves como que estás sacando incluso música por sacarla y incluso no te está llenando tanto el proceso. De hecho, esa fue una de las primeras causas un poco por la que decidí parar, escucharme, salir de donde estaba, aunque en ese momento como que me pudiese dar miedo, ¿no? Pero aprender como a decir, oye, no, ¿sabes? No puedo ser yo como el que va detrás de esto, sino decidir un poco cuándo tener ese control un poco de tus tiempos, de cuándo crees que debes sacar música, de cuándo crees que debes crearla y hacerte un poco más caso a ti, ¿no? Como humano y crear desde ahí. Para mí ha sido muy importante y de hecho en el Horizonte nace pues, un poco de todo eso, de salir de esos procesos, de salir de ese ruido, de esa cantidad de información que al final no sabes ya ni por qué estás creando y volver a decir, no, yo necesito, o sea, yo de por qué me enamoré de esto, ¿sabes? ¿Por qué creo, por qué lo hago? Y para mí fue muy importante, 100%. Y luego, ya retomando lo que decíamos antes de Acoustic, claro, entre un disco a otro han habido cambios de tu carrera más, digamos, enfocado en el equipo de dirección o distribución o sello. Si nos pudieras explicar un poquito de eso y lo que decías, si va encadenado con tu necesidad de parar un poco y demás. Sí, va completamente encadenado. Al final en el sello yo que he estado durante estos últimos 3 años, digamos que los socios del sello, los socios mayoritarios, por causas externas a los artistas y demás, decidieron dividirse. Y el que era mi representante en ese momento dentro del sello sale del sello, con lo cual me encuentro en una situación que realmente, perdón por la palabra, pero fue una putada, porque yo me encontraba además que acabamos de hacer la Riviera en Madrid, que estaba en un momento como que con la fiesta de los feos estábamos en un momento muy, muy dulce y claro, realmente quien me representaba, quien se creía el proyecto dentro de ese sello, pues se va. A día de hoy tengo muy buena relación con esta persona, no sé si fue por un tema voluntario. Y entonces, claro, me vi un poco a la deriva, me vi un poco diciendo, joder, estamos en un proceso tan bonito y ahora ya pues estoy aquí un poco desamparado, ¿no? Con lo cual tuve que espabilar, tuve que buscar como alternativas y al final la gente de Acoustic pues fueron los que mejor entendieron como el proyecto, los que mejor apoyo vimos y decidimos ir con ellos. Y la verdad que muy contento de la decisión y la verdad que con la gente de Acoustic estamos muy felices y nada, pues nos quedan todavía un par de añitos, así que vamos a ver cómo se va dando, pero esperemos que bien. Sí, a ver, yo creo que es evidente a día de hoy que has tomado una buena decisión y que todo parece que va muy bien. Y retomando un poco lo que has dicho de la fiesta de los feos, he traído una foto de la fiesta de presentación de la fiesta de los feos en Madrid, de cuando estabas ahí. Ostras, qué arriba, bueno. Que fue un fiestón. Qué guay. Y luego aparte quería, Muchas gracias. Nada, y quería preguntarte también, ahora que lo has mencionado la Riviera, ¿cómo recuerdas tú ese concierto? Porque probablemente sea uno de los más importantes de tu carrera. Yo estuve allí, también lo vi. Muchas gracias. ¿Y cómo recuerdas esa sensación allí? Pues sí, yo creo que realmente fue como el concierto más grande que he dado a nivel solo concierto mío. Increíble, la verdad. O sea, es verdad que me considero una persona que cuando tengo que ir a los directos, cuando empiezan los directos, tengo que mentalizarme mucho, tengo que enfocarme mucho en cuanto a estilo de vida, como tomármelo muy en serio. Y es verdad que suelen ser épocas donde el nervio está ahí como y cuando los ensayos, todo este tipo de cosas, digamos que no es como mi parte favorita en ese sentido, como ese proceso, me gusta más estar en el estudio o el tema de crear de cero canciones, como tema de puramente creación.
Pero claro, luego es verdad que cuando estás ya encima de un escenario y tienes como ese lugar para ser tú y tal, todo cobra mucho sentido cuando ve la gente, o sea, ver a la gente cantando las canciones, no es un poco lo mítico, ¿no? Pero es que es una realidad, o sea, es como que te explota la cabeza, como esto que he hecho yo en mi casa un día de tal cual, y la gente incluso muchas veces notas que puede llegar a sentir incluso más fuerte que cuando tú lo creaste, que eso también me parece una cosa, como dices, qué barbaridad. Con lo cual, ese día fue impresionante, salió todo muy guay, además, fue un fiestón, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Fue la fiesta de los feos. Luego, retomando este último álbum, En el Horizonte, llama mucho la atención que, bueno, la canción que pone nombre al disco, digamos que es, entre comillas, la canción que tiene una letra más agresiva, ¿no? Más clara. Me he guardado aquí una frase que es: claro que soy un producto, pero el que yo quiero, ¿no? Y... Eso es la de En el Horizonte, dices, ¿verdad? Sí. No sé, cuéntanos un poco. Intuyo que si esta canción es la que da nombre al disco, igual es porque es la que más importancia tiene para ti, o porque salió en un momento que, como dices tú, igual describe tu etapa musical en ese momento. No sé, ¿qué nos querías contar? Sí, realmente la canción de En el Horizonte, dentro del álbum En el Horizonte, es la canción que yo siempre digo que es menos canción de las canciones, sino que es más una necesidad de soltar y sobre todo la que más sentido le da al álbum, por eso el nombre, porque cuento un poco la historia que hay detrás de estos últimos años, de esta necesidad de salir un poco del ruido, de volver a crear desde un lugar donde esté más a gusto, y esa frase literalmente viene un poco de poder crear a lo largo de mi vida, de hacer mi música, pero siempre desde un sitio que yo me considere que estoy contento, que estoy a gusto, que tengo un control artístico. Y viene de ahí, claro que es un producto, pero el que yo quiero, ojalá poder seguir compartiendo mi música toda la vida de esta forma, porque si no es de esta forma, yo personalmente prefiero no hacerlo, con lo cual recomiendo que le echen un vistazo a eso. No, sí, o sea, yo estaba escuchando todo el álbum y todo esto, estabas bastante, digamos, chill como persona, sin soltar mucho tal, y de repente llegas ahí y dices, hostia, que hay cosas aquí. Y luego, aparte de esta canción, ¿hay alguna más en el álbum? No sé si puedes elegir una favorita, pero alguna que digas, joder, esta me llega especialmente. Pues, sobre todo, me pasa que cuando va pasando el tiempo, hay algunas que sigo escuchando como mucho y como que se quedan más conmigo. Y últimamente me pongo muchísimo la de Como un pájaro en el aire. ¿Sí? Sí. Ah, qué guay. Y que es como súper chill, o sea, es como un poco lo contrario a En el Horizonte, que es como más agresiva. Sí. Y es como de las que más me acompañan, como pues en el coche. Además, yo por regla general suelo escuchar música que no tenga muchísima letra en mi día a día, porque me prefiero que sea más instrumental, sí. Y te diría Pájaro en el aire, Como un pájaro en el aire, 100%. Qué guay. Sí. Y luego, claro, también centrándonos ahora otra vez en los proyectos actuales, último single, bueno, el último single que has sacado justo hoy, la gira en la que estás ya dentro. También preguntaste por redes a tus seguidores algunas canciones que no podían faltar. No sé si nos quieres decir aquí, hacer algún adelanto de alguna para que la gente que esté viendo el vídeo se quede tranquila de que se acude a la Salabat o a cualquier otro lugar de la gira que vaya a estar. Sí, de hecho justo el otro día lo pregunté y vamos a juntar un poco todo, o sea, realmente el proyecto como tal y el sonido está enfocado a una nueva dirección musical completamente diferente, junto a Esteban, que es un director musical, que llevo trabajando con él todo este año. Y durante el directo van a ir apareciendo también canciones de otras etapas, pero también transformadas, también como con esta nueva estética que queremos darle, para que puedan convivir todas un poco como en un mismo ecosistema. Y tenemos varias de ellas, pues aparecerá música como Hipnosis, por ejemplo, que es una canción que yo tengo mucho cariño, Aún así estará por ahí, por supuesto pues Gira que gira, haremos una parte también más latina, donde podrán convivir Laberintos y todo este tipo de canciones, o sea que bueno, van a ver un poco de todo, pero ya os digo, como en un contexto nuevo, más adaptado refrescado, a lo actual, ¿no? Sí, más, incluso diría más, yo bajo mi punto de vista, con más gustos, o sea, como mejor, con un sonido más sofisticado en cierto sentido, y con un junte ahí entre electrónica, pero también música orgánica,
La verdad que estoy muy contento, me apetece mucho el directo y a ver, vamos a ver cómo se da. Empieza ya en marzo, el 14 de marzo empezamos en A Coruña, pasamos por A Coruña, vamos a Valencia, después a Bilbao, Barcelona y Madrid. Y siempre suelo cerrar en Madrid, porque me gusta que sea como la última fecha. Y luego ya pues cogeremos los festivales de verano, un poco lo que vaya entrando, así que a ver, los espero a todos por ahí. Hombre, habrá que estar sabiendo que hay unas versiones nuevas y más perfeccionadas a más dentro de tu etapa, no podemos faltar ninguno. Luego, además, puesto que ahora que me has mencionado los festivales, ¿qué diferencias notas entre tocar, pues, por ejemplo, porque las salas, aunque sean grandes, por ejemplo la Riviera, que es una sala grande, y tú yo que es algo más íntimo que un festival, ¿tú cómo te sientes más cómodo o qué disfrutas más? Bueno, a ver, está claro que al final cuando van a una sala y van a verte a ti, pues ya de primeras la gente está muchísimo más entregada, o sea, es algo que casi te dan ellos la energía a ti, más que tener que dárselas como tú a ellos, aunque luego es algo recíproco, ¿no? Pero cuando vas a cantar a una sala pues tuya siempre es un gusto por esa energía. Cuando vas a un festival siento que suelen ser por regla general como terrenos un poco más hostiles, que la gente está un poco ahí a ver quién eres, a ver de qué palo va la movida y ver si les convences o no, entonces te les tienes que ganar. Más nervioso igual por esa parte. Sí, más nervioso y como más es verdad que tienes que hacer como un esfuerzo más fuerte de, oye, este soy yo y animar a la gente y como enfocarlo un poco más por ahí de, tienes que convencer, ¿no? De lo que está pasando, con lo cual 100%, pues si tengo que elegir, prefieres un concierto donde la gente ya viene a verte, ¿no? Pero bueno, luego es muy bonito el tema de los festivales también, mucha gente te conoce, luego te escribe, oye, no tenía ni idea de quién eras, cómo mola todo esto, a partir de ahora tu fiel seguidor, tal, cual. Con lo cual es también muy bonito, la verdad que está muy bien. Luego, otra cosa que no recuerdo si lo hemos mencionado antes cuando hemos hablado de este nuevo single, es que aparte de cantar canciones de antiguas etapas y las canciones de este último disco, este single también va a estar en directo. Sí. Y no sé qué nos puedes contar más sobre él. Ya nos has contado que era un poco pues la historia de este proceso de ser padres y demás, y cómo lo vas a adaptar al directo, igual de una forma más íntima. Sí, efectivamente, o sea, esta canción se va a integrar en un momento en el que hemos hecho como todo el inicio, ha empezado a ver como fuerte, empezó a entrar música como por regla general medio activa y luego entramos en una primera etapa donde bajamos un poco los ritmos, donde empezamos a hacer como cosas un poquito más orgánicas y llega un punto en concreto donde pues cuento un poco aquí, ¿no? También para la gente que no lo sepa la situación y seguramente ahora mismo estamos todavía también con esta parte de creación de directo, nos faltan algunos detalles, pero seguramente lo enfoquemos de una forma donde vamos a guitarra, voz o algún enfoque así donde para poder darle al directo también como un poco esta montaña rusa donde tienes de repente un momento de voz, guitarra y ya está, ¿sabes? Y un momento más desnudo, un momento como más crudo, creo que es guay, de hecho parte de la música que quiero desarrollar hacia 2026, porque siempre me gusta como ir encontrando nuevos formatos, es romper un poco también con el horizonte, que quizás sea música más sofisticada, más elaborada, con más detalles, producciones como más elaboradas, y volver un poco a esa crudeza, ¿no? de coger un instrumento, una voz, y dar esa parte como quizás más Gonzalo incluso, de storytelling, de cosas de tu vida a vida, de dar nombres, de dar fechas, de dar lugares, ¿sabes? Abrirte más, sí. ¿no? Hacia tu público. Eso es, y buscar esa parte más íntima, que siempre está muy bien. Sí, qué guay. Y bueno, ya para acabar, no sé si nos podrías decir, bueno, ya hemos hablado mucho de lo que es el espectáculo como tal. ¿Crees que la gente se va a sorprender de la gente que haya acudido, por ejemplo, lo que decíamos, a otras giras tuyas? ¿Crees que este nuevo espectáculo les va a sorprender? Yo creo que 100%. 100%, punto número uno por lo que te digo de que los arreglos y la música y la propia sesión es otra y van a vivir otra musicalidad. Es enérgico, también mantiene una energía bastante fuerte, la verdad, pero sobre todo creo que hemos conseguido como un acabado como bastante inmersivo. Hemos trabajado mucho el tema de las luces, el tema de las pantallas para cada una de las canciones, o sea, como intentar trabajar lo que es ya el show, el stage, todo esto muy fuerte y intentar ir pues cada época dando como una mejor versión ahí de show, o sea que 100% yo creo que va a sorprender
creo que no se esperan como realmente esa energía, es un show bastante cañero. Pues bueno, estaremos allí para verlo seguro. Y ahora sí vamos a acabar con una última cosa. Y nada, tengo aquí unos papelitos, ¿vale? Preparados. Y nada, tienes que coger uno de Pitaza de Hannah Montana. Muy bueno. Y nada, y responder a la pregunta que te toque, ¿vale? Venga. Vamos a ver. Si no entiendes la letra, dímelo porque no es muy fuerte. A ver, si tuvieras que eliminar una canción de tu discografía, ¿cuál sería? Ostras. Empezamos fuerte, ¿eh? No estaba preparado. A ver, si tienes alguna, porque yo sé que a veces a los artistas les pasa, pues igual eso, por ejemplo. Igual le guardas mucho cariño a una canción, pero ya igual de tantas veces tocarla estás cansado, o al revés, igual una de tus inicios dices, ahora me lo pensaría más. Ya, no, estaba intentando buscar alguna canción. O igual ninguna, ¿eh? Puede ser que no te pase con ninguna. O sea, realmente como que no sé decirte, porque estoy intentando buscar alguna canción tipo más enfocada al mensaje en algún momento, como muy de que el mensaje, es verdad que por regla general me suele gustar escribir, aunque sea una época pues que no sea la mejor época de mi vida, sí que me gusta escribir como terapia a nivel, cuando escribo, intentar enfocarlo desde el punto bonito, ¿no? Intentar enfocar alguna canción que me pueda ayudar, ¿sabes? Escucharla. Joder, me parece como que tienes que tener como una capacidad muy grande de saber cómo cambiar esa parte de la realidad para ayudarte a ti mismo. Ya. Creo que no todo el mundo sí, o como pues, sabría. imagínate si estás tal, pues la canción está escribiendo todo va a estar bien, o sea, como intentar ver tu parte buena para que te sirva como mantra y tú mismo repetírtelo y que sea como tu tal. Entonces, intento encontrar alguna letra quizás que al revés, ¿no? Que fuese como muy bajona o como muy de autodestructiva, pero es verdad que no encuentro ahora mismo como un nombre a una canción así. Tendría que pensarlo. Vale, bueno, no pasa nada. Nos quedamos con todas, entonces Sí, no eliminaríamos ninguna. Yo creo que no. Creo que son parte del proceso y están ahí por algo, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Ter, por estar con nosotros, por atendernos. Volvemos a animar otra vez a todo el mundo a que escuche el single que ha salido hoy. Y también, por fin, pues para que acudáis a la gira, que como hemos dicho, van a haber muchas sorpresas. Eso es. Muchas gracias. Fuerte abrazo.